Hola chicuelos y chicuelas. Bueno, pues como hemos acabado ya la unidad 4, vamos a hacer lo que acostumbramos, un resumen de la unidad 3 y 4 para posible examen de estas dos unidades. A ver, por favor, yo os aconsejo que no solo veáis el resumen, que echéis un vistazo a las unidades que hemos hecho página por página, con ejercicios, porque así es como lo vais a saber de verdad. O por lo menos, si veis el resumen y notáis que no entendéis algo bien, miradlo en la página correspondiente, porque un resumen es eso, algo escueto, esquemático, no es una explicación detallada, ¿eh? Bueno, vamos con ello. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 esquemas. Espero no tardar mucho. Vamos a ir deprisita, por favor, que si no, sé que os aburre. Vamos con ello. En la unidad 3 teníamos primero que ver estas palabras referentes al significado. El cambio del significado de las palabras. ¿Cómo puede ser? Mira, tenemos polisemia. ¿Os acordáis que aquí dije sobre todo el prefijo poli? Bastantes significados. Polisemia va a ser una palabra que tiene varios significados y va a referirse a una u a otra dependiendo del contexto. Si yo digo, he estado en el zoo y he visto un mono, animal. He estado en el taller y me he puesto el mono, trabajo, atuendo de ropa, ¿vale? Esas son las polisémicas. Las más famosas a lo mejor es banco, que tiene más de dos significados, tiene tres. Banco de sentarse, banco de cambiar el dinero, banco de peces, grupo de peces. Bueno, homonimia. Homo es cuando hay algo igual, que se escriben igual o suenan igual. Si suenan igual, os recuerdo que son homófonas, suenan, pero se escriben distinto. Mira, aquí vaca y vaca suenan igual, pero se escriben distinto. Y las que tanto suenan como se escriben igual, vino del verbo venir o vino de la bebida alcohólica, se escriben y suenan igual. Son homónimas. Y os recuerdo cómo se diferenciaba una homónima de una polisémica, porque esta podría ser polisémica, ¿verdad? Dependiendo de dónde la escribes, significa una cosa u otra. Pero si os dais cuenta, la diferencia es que mientras que aquí mono siempre me refiera al animal o me refiera a la ropa, siempre va a ser un sustantivo, aquí vino no, va a ser un sustantivo en la bebida, pero un verbo cuando es del verbo venir. Y esa es la diferencia. Las polisémicas son siempre de la misma categoría gramatical, las dos sustantivos, las dos verbos, las dos adjetivos o las tres. Y sin embargo, las homónimas y homógrafas, porque se van a escribir igual, porque si solo suenan igual, está claro, estas no son polisémicas. Pero si también se escriben igual, hay que ver que una sea sustantivo, adjetivo, verbo y la otra algo distinto también. Si está sustantivo está adjetivo, si está adjetivo está verbo, cosas así. Luego tenemos estas dos que son facilísimas, palabras sinónimas, que son dos palabras distintas pero que significan lo mismo, rápido y veloz. Y antónimas, dos palabras distintas pero que significan lo contrario, totalmente lo contrario, rápido, lento, gordo, delgado, alto, bajo. ¿Vale? Un esquema visto para sentencia. Bien, vamos con el segundo. Este no es que lo hayáis dado, perdón, simplemente sí que es verdad que hemos visto algunos recursos, los hemos recordado y por eso me he atrevido a poner todas estas. De la anáfora hemos hablado en la 3 y en la 4 incluso, ¿eh? Del símil también. Acordad que símil es una comparación, que se utiliza mucho la palabra como. De la metáfora que hemos hablado en la 3 y en la 4 es una relación de semejanza en término real y en término imaginario. Acordaos, término real, por ejemplo, mi hija. Y imaginario, un tesoro. Digo, mi hija es un tesoro. ¿Por qué? Por todo lo que la quiero, por mis hijas, vamos a decir mis hijas que no tengo preferencia. Mis hijas son un tesoro. Por lo que las quiero, por lo que valen, por todo eso. Y se pueden usar las dos en la misma oración, como mis hijas son un tesoro, o simplemente decir mis tesoros entran por la puerta. Ahí cada uno ya tiene que decir mis tesoros, serán sus hijas. Bueno, una es una metáfora simple y otra no es metáfora
pura, metáfora simple y metáfora pura. La pura es la más difícil de ver. Personificación, cuando dices que algo que no es una persona hace cosas que hacemos las personas, que las piedras lloran, que las flores se desmayan. Hiperbatón, cuando alteras el orden, en vez de decir quiero comerme un bocadillo, decir comerme un bocadillo quiero, o algo así. Interrogación retórica, también lo hemos visto en la 4 incluso, cuando haces una pregunta sin esperar respuesta. Antítesis, cuando contrapones dos ideas, las coplas a la muerte de su padre, que hablaba de muerte y vida, por ejemplo. Paralelismo, es muy parecido a una anáfora, pero la anáfora tiene que ser en dos versos seguidos y las mismas palabras, y esta no hace falta que sean dos versos seguidos y además tampoco hace falta que sean las mismas palabras, que sean la misma estructura. Por ejemplo, determinante, sustantivo, verbo, los peces nadan, los hombres caminan, las aves vuelan. Son distintos, pero son paralelismos porque tienen la misma estructura. Y la última, el polisíndeton. Polisíndeton, que es repetición de conjunciones. Muchas veces la i, y vino, y llegó. Y la anáfora la hemos visto, ¿verdad? Repetición de una palabra al principio de varios versos. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá romperse. No, podrá. Uy, es una poesía que me encanta. A ver, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Ahí podrá. Esos son anáfora. Otro esquema visto para sentencia. Apartado de literatura de la unidad 3. Es más de estudiar, sí, pero bueno, aquí os ofrezco el esquema, que os recuerdo después en comentarios, os pondré los enlaces para que los tengáis y no tengáis que capturar la pantalla. Es el inicio de la literatura. Bueno, pues teníamos por un lado el mester de juglaría. Juglaría te lo dice, son juglares los que cantan. Transmisión oral. ¿Os acordáis de la lírica popular? Transmisión oral en el siglo XII. Después llegó el mester de clerecía porque eran clérigos, y estos ya los transmitían por escrito y claro, firmaban, ya se conocían, estos eran anónimos y estos son autores conocidos. Utilizaban una composición que se llamaba cuadernavía, que eran estrofas de 4 versos, versos de 14 sílabas, rima monorrima, que es a, y que tenía sobre todo una finalidad didáctica, de intentarnos enseñar algo. Teníamos aquí, ¿os acordáis? La narrativa didáctica, que había diferencia entre narrativa y prosa. ¿Por qué? Porque la narrativa lo escribían así en cuadernavía, en verso, que es raro, ya os digo, porque la narrativa casi siempre es en prosa, todo seguido. Pues no, en la Edad Media empezaron a contar historias, narrar, en verso, en cuadernavía. Y el autor más famoso es el señor Gonzalo de Berceo, con una obra que se titulaba Milagros de Nuestra Señora. Luego también, entre el siglo... Bueno, vamos con la narrativa didáctica y luego vamos con la prosa. Eso fue en el siglo XIII, y en el XIV, siguiendo con la narrativa didáctica, había un señor muy famoso, después de Gonzalo de Berceo, que era Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, y su obra más famosa, el libro de Buen Amor. Aparte de la narrativa didáctica, tenemos la prosa didáctica, que aquí nos hacen la distinción porque, como he dicho, esta narrativa la escribían en verso, en cuadernavía, y sin embargo esta prosa no, se llama prosa porque la escribían en prosa, aunque a partir de entonces casi siempre la narrativa va a ser en prosa y lo que es en verso van a dejar la lírica, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. En cuanto a prosa didáctica, a escribir todo seguido, entre el siglo XIII y el XIV, ¿a quién tenemos? A don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X, el sabio, con una obra famosísima que era el Conde Lucanor. ¿Os acordáis que hicimos una tarea? Que todos los capítulos del Conde Lucanor siguen como la misma estructura, un marco narrativo, que es cuando el conde Lucanor encuentra un problema y le pide a su ayo Patronio que si le podía dar un consejo, y luego el relato enmarcado, que es el consejo que le da su ayo Patronio al conde Lucanor mediante una historia que le cuenta. Y por último, de prosa didáctica, tenemos también, aparte de la prosa didáctica, prosa de ficción, pasado el siglo XIV, ya rondando el siglo XV,
Y dentro de la prosa de ficción, todo inventado, tenemos las novelas de caballería famosísimas, sobre todo las hizo famosas el Quijote por criticarlas mucho, decir que le volvieron loco. Y dentro de las novelas de caballería, la más famosa, Amadís de Gaula. Esto no es un autor, es una novela, Amadís de Gaula. Y hay novelas sentimentales, de las cuales la más famosa es Cárcel de Amor. Esto es más de estudiar, lógicamente, sí es verdad, pero bueno, si os ayudo un poquito contándolo así, me alegro. ¡Fuera! Vamos a la unidad 4. En la unidad 4 vimos todas las categorías gramaticales, las palabras que variaban, sustantivo, verbo, adjetivo, determinante, pronombre, y las que no variaban, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Vamos a verlas detenidamente. Dentro del sustantivo, esta yo casi me la saltaría, pero bueno, diré, el sustantivo es una palabra que va a servir para nombrar cosas. Siempre se le va a poder poner delante un artículo, un determinante, el coche, la moto, este niño, menos en los nombres propios, Kiko, el Kiko queda feo, no queda bien, salvo en Cataluña no se suele poner. Y dentro del sustantivo tenemos que clasificarle según el género, masculino y femenino. Masculino si le ponemos el o un, femenino si le ponemos la o una. Facilísimo. Según el número, singular o plural. Singular si es uno nada más y plural si son varios. Facilísimo. Las curiosidades me las salto. Y esta clasificación que sí es un poquito más importante, que era según el significado. Propio cuando iba en mayúscula. Lo de antropónimo y topónimo me lo salto porque no venía en vuestro libro, pero vamos, es fácil, de personas y de lo demás, de lugares y demás. Y los comunes. Y los comunes podían ser concretos o abstractos. Esto era sobre todo que supierais que con que entrara por un solo sentido ya es concreto. No hace falta que entre por varios, con uno nada más. Rayo, lo veo, concreto. Trueno, lo oigo, concreto. Y abstracto no tiene que entrar por ningún sentido. Va a ser un sentimiento. Por favor, tened cuidado que muchas veces decís, el amor, sí, lo veo, se están dando un beso. Vosotros no veis el amor, veis el beso. Entonces, amor va a ser abstracto, porque el amor no entra por ningún sentido. Ni lo veis, ni lo tocáis, ni lo oís, ni lo oléis, ni lo saboreáis. Nada. Luego puede ser individual y colectivo, que de aquí he incidido en que el colectivo tiene que seguir siendo un grupo incluso en singular. Es decir, por favor, si yo digo melón, individual, melones, no es colectivo, no, pensadlo en singular, melón. El melón no es un grupo de nada. Para que sea colectivo de verdad, en singular también tiene que ser un grupo. Por ejemplo, rebaño, que en singular es un grupo de ovejas. Manada, que en singular es un grupo de animales. Y luego contable o incontable, que como la palabra indica, contable se puede contar. 1, 2, 3, 4, 5, le podéis poner eso. Cogéis, por ejemplo, silla, una silla, dos sillas, tres sillas, perfecto, es contable. Cogéis arena, una arena, dos arenas, tres arenas, no, vais a decir mucha arena o poca arena, pero no una arena, dos arenas, tres arenas, ese es incontable. Y tened cuidado, no falléis en que a lo mejor decís leche, 1 litro de leche, 2 litros de leche. No podéis poner litro. La palabra contable será litro, pero la palabra leche, no. Una leche, 2 leches, 3 leches. A no ser que os refiréis a un cachete, que espero que no. Vale. Sustantivo visto. Adjetivo. El adjetivo. También teníamos clasificado, bueno, lo primero que era una palabra que nos decía las características del sustantivo que siempre acompaña. Siempre va a ver con sustantivo y siempre nos va a decir cómo es ese sustantivo, cómo es o cómo está. La silla, pues puede ser bonita, fea, grande, pequeña, roja, verde. Siempre nos va a decir cómo es, ¿vale? O cómo está. Entonces también se clasifica según el género, masculino o femenino, siempre va a estar en el mismo que está el sustantivo. Si el sustantivo está en masculino singular, pues el adjetivo va a estar en masculino singular. Si yo digo niño, va a ser guapo, no niño guapa o niño guapas, no. Número igual, singular y plural, y pasa lo mismo que con el género, va a concordar con el sustantivo al que acompaña. Si el sustantivo es masculino singular, el adjetivo masculino singular. Si el sustantivo es femenino singular, el adjetivo es femenino singular y así. Y luego el grado, que era lo que era un poquitín más complicado. El grado.
Podría ser positivo, que es cuando dices el adjetivo solo, aunque sea feo, aunque sea tonto, aunque positivo no es que sea bueno y negativo malo, no, positivo es que tiene esa cualidad, que tiene ese adjetivo. Entonces, si yo digo guapo es positivo, si digo feo también es positivo, ¿eh? No existe el grado negativo. Comparativo, de superioridad con más que, de igualdad tan como, más listo que, más guapo que, más tan listo como, tan guapo como. También existe el de igual de guapo que no viene aquí, pero existe. Y el de inferioridad, menos listo que, menos guapo que, menos... Aquí no falléis en que si digo más alto que superioridad, más bajo que, también superioridad, chicos, no digáis inferioridad, chicuelos y chicuelas. Porque uso más. Esto es lo que me va a decir si es superioridad o inferioridad. Más lo que sea que superioridad. Menos lo que sea que inferioridad. Y luego tenemos los superlativos, que como la palabra dice, es súper, 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 lo más. El superlativo absoluto con muy delante o acabado en ísimo, muy guapo, guapísimo, muy listo, listísimo. Aquí podemos hacer una incidencia que había algunos que acababan en érrimo, ¿os acordáis? No es celebrísimo, es celebérrimo, pero bueno, esos son muy poquitos. Y luego el relativo, que es el más listo o el menos listo, puede ser el más o el menos, o el más listo de la clase o el menos listo de la clase. Y aquí os decía siempre que no confundáis más que siempre va a ser superioridad, comparativo, con más solo, aquí, más solo, más listo o menos listo, o más de o menos de, el más listo de o el menos listo de. No lo confundáis. Para que sea comparativo de superioridad es más que. Alguien es más listo que otro. Vale. El verbo. Del verbo no voy a ver estas de aquí, que ya las vimos en su día, porque es un repaso general. Entonces vamos a ver estas. Dentro del verbo teníamos la persona y el número. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, primera, segunda y tercera del singular. Nosotros, vosotros, ellos, primera, segunda y tercera del plural. Esas son para las formas personales, persona. Luego hay formas no personales, que son las que no podemos poner eso delante. Y son el infinitivo, que siempre va a acabar en ar, en er o en ir. Comer, cantar, dormir. El gerundio, que siempre va a acabar en ando, endo, cantando, comiendo, durmiendo. Además ya sabemos que muchas veces decimos marchando, ¿qué gerundio? Sí, marchando acaba en ando, es gerundio. Y participio que acaba en ado, oído, casi siempre. Comido, servido, amado. Eso es en cuanto a tiempos simples, porque luego hay tiempos compuestos que, como bien decimos aquí abajo, son los que tienen el verbo haber delante. Simples, solo un verbo, comer. Compuestos, haber comido, he comido, has. Pues aquí los infinitivos, gerundio y participio simples es solo el verbo comer, comiendo, comido. Pero compuestos hay que poner el verbo haber delante. Y el verbo haber es el que hay que acabarlo en estas terminaciones. Haber comido, habiendo comido. Y este, que no existe ya, pero sería habido comido. Lo que pasa es que no se usa y ya no se pone. Conjugaciones. 3 conjugaciones que dependen del infinitivo. Las que acaban en ar, primera conjugación. Las que acaban en er, segunda conjugación. Y las que acaban en ir, tercera conjugación. Ya está. Tiempos. Pues primero modos y tiempos, ¿no? Modo indicativo, que es el normal, el que se suele utilizar mucho. Subjuntivo, que es el que nos sirve para expresar deseo o duda, por eso poniendo ojalá delante nos sale el subjuntivo. Imperativo, que es el que ordena, y casi siempre solo es tú y vosotros. Mirad, dentro del indicativo teníamos los tiempos simples, presente, que es el de ahora, yo como, tú comes. Futuro, lo digo así porque son los fáciles, el de mañana, yo comeré y tú comerás. El condicional que acababa en ría, eso lo tenéis muy bien explicado, el día del verbo, por si queréis echarle un vistazo. Yo comería, tú comerías. Además es que establece una condición, si tuviera hambre, yo comería. Y luego están estos más raritos, el imperfecto que casi siempre acaba en aba o en ia, yo amaba, yo comía. Y el pretérito perfecto simple que tiene 3 palabras y es, como si dijéramos, el más pasado de todo, de ayer, el año pasado, la semana pasada, y el que suele llevar tilde en la última vocal. Yo comí, tú comiste, él comió, yo cogí, yo dibujé, yo aprobé. Y luego los compuestos, que es con el verbo haber.
Que si os acordáis lo que os decía, que es muy fácil porque aquí simplemente pones el verbo haber en presente. ¿Cuál es? Yo he, tú has, él ha. Pues yo he amado, tú has amado, él ha amado. El pluscuamperfecto pones el verbo haber en imperfecto, que hemos dicho que acababa en aba o en ia, en este caso en ia. Yo había cantado, tú habías cantado. El pretérito anterior pones el verbo haber en perfecto simple. Yo hube cantado, tú hubiste cantado. Futuro. Si el futuro del verbo amar es amaré, pues del haber es habré. Pues yo habré cantado, tú habrás cantado. Condicional. Si condicional simple hemos dicho que acababa en iría, pues el verbo haber acabado en iría. Yo habría cantado, tú habrías cantado. Subjuntivo. Ojalá, acordaos que es deseo. El presente, hoy, ahora, ojalá yo ahora coma. Tú comas el coma, ojalá ahora yo cante, tú cantes el cante. Pretérito imperfecto, este es el que tiene dos formas. Ojalá yo cantara o cantase, tú cantaras o cantases, él cantara o cantase. Pretérito perfecto, se pone el verbo haber, porque estos son los compuestos, en presente. Yo haya cantado, tú hayas cantado. Y el pretérito pluscuamperfecto tenéis que poner como el imperfecto que era cantara o cantase, pues el verbo haber. Yo hubiera o hubiese cantado, tú hubieras hubieses cantado. Estos dos fuera, olvidaos porque no entran en el libro, porque ya no se utilizan. Y el presente del imperativo es el que ordena. Canta tú, cantad vosotros, acabado en de. Come tú, comed vosotros. Aprueba tú, aprobad vosotros. Activa y pasiva. Simplemente recordaros que la voz activa es el verbo normal, puede ser simple, canto, compuesto, he cantado, pero la voz pasiva tiene que tener además el verbo ser. Por ejemplo, si aquí cojo el premiar, premio o he premiado, vale, pero aquí soy premiado o he sido premiado. El tiempo simple sería soy premiado, el compuesto he sido premiado. Y se llama pasiva porque ese yo no hace nada, recibe la acción. Aquí el yo sí hace. Yo premio, sí, yo doy un premio. Aquí yo soy premiado, no, yo no hago nada, yo recibo el premio. Y acordaos que siempre con el verbo ser delante. Y el participio, acabado en ado, oído. Soy premiado, fui galardonado, seré abrazado, hemos sido aprobados, todo eso es pasiva. Y luego los verbos regulares o irregulares, os recuerdo que era siguiendo un modelo. Por ejemplo, aquí había varios verbos que era cantar, comer, vivir, que yo sé que son regulares y os los daba como modelos. Por ejemplo, el verbo comer, pues para que sea regular tiene que ser yo coger la segunda conjugación, la que acaba en er, y es yo como, tú comes, el come. ¿Vale? Entonces coges otro verbo que acabe en er, por ejemplo, beber, y si es yo bebo, tú be, el be, es igual, pues es regular. Si yo cojo el verbo poner, ya no vais a decir quitándole er, yo pono, no, es decir, yo pongo, pues el verbo poner es irregular. Como por ejemplo este, que lo pongo con irregulares. ¿Por qué? Porque es del verbo jugar. Cogería el ejemplo de la primera conjugación, el verbo cantar, por ejemplo, y sería cant o cant as, quitando ar, ¿vale? Cant a, cant amos. Y tú aquí no vas a decir jug o, no es juego, pones la e. Entonces, por eso es irregular, porque no sigue el modelo. A ver, si alguno no le entiende bien, porque esto es mucha tralla, id a estos otros esquemas y sobre todo a la explicación que doy yo el día del verbo, que fue una explicación intensa y mucho más detenida. Bueno, determinantes y pronombres, también lo tenemos aquí. Y es que había diferentes tipos de determinantes. Había unos que eran artículos, que son solo determinantes, artículos determinados en los las, indeterminado unos, unas. Lo que sí que había que tener en cuenta es que los determinantes siempre acompañan a un sustantivo. El coche, la moto, un niño, una casa, este hombre, mi estuche, nuestro instituto, siempre va a ir con un sustantivo. Y los pronombres no van con un sustantivo. Pronombres personales
Yo, conmigo, acordaos de los que van delante del verbo. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Eso es seguro. Y luego los demás también. Y tened cuidado de no confundir los, las y la con artículos. Ya he dicho que estos, los, las, la, van a ir con un sustantivo. La casa, los niños, las niñas. Siempre. Y estos nunca van a ir con un sustantivo porque el pronombre sustituye al nombre. Y entonces va a ser la cogí, los abracé, las miré. Va a ir con un verbo, pero nunca con un sustantivo. Y esos son los que son los artículos únicamente determinantes y los pronombres personales únicamente pronombres, porque luego los demás, demostrativos, posesivos, numerales, pueden ser determinantes o pueden ser pronombres demostrativos, numerales. ¿Cómo los distinguimos? Acordaos, lo básico, el determinante siempre va a ir con, o puede ir, por lo menos, con un sustantivo. Mi casa, nuestro coche, el primer premio, algún chico. Sin embargo, los pronombres, a pesar de ser prácticamente iguales, no pueden ir con un sustantivo. Esto, ahí no puedes poner ningún sustantivo. Esto niño, esto coche, no, ni eso, ni aquello, ni uno, ni primero. Todos estos son prácticamente los mismos que los determinantes, pero son aquellos que no pueden acompañar a un sustantivo. Y luego sí, tenemos de tipología los demostrativos que te demuestran si está cerca o lejos. Los de cerca, este, a media distancia, ese, esa, esos, lejos, aquel, aquella. Tenemos los posesivos que te indican de quién es, el poseedor, quién es el dueño. Mi, tú y su, de una sola persona. Mi coche, pues mío, de uno, de Kiko. Tu coche, de tuyo, de una persona. De varios, nuestros. Si digo nuestra casa, ya es mía y de mi mujer y de mis hijas. Nuestra, y así. Luego los numerales, acordaos que eran cardinales y ordinales. Y os decía, ordinales te lo dice, orden, orden, te lo ponen en orden. Pero se hace en una carrera quién llega primero, quién llega segundo, quién llega tercero. Y así, los que quedan cardinales son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acordaos que también vimos que existían otros que eran múltiplos, doble, triple, cuádruple, y partitivos, mitad, tercio, y todos los que acaban en avo, 16avo, 18avo, son partitivos, porque es para partir. Nunca uséis el avo con el orden. ¿Vino el 16avo? No. ¿Es la 57ava fiesta del olivo? No. Es la 57ª. Es así de raro. El avo solo se utiliza para partir. Y ya está, porque los pronombres ya digo que son prácticamente iguales. Indefinidos son como los cuantificadores indefinidos, los numerales son, pero simplemente no van a poder acompañar a un sustantivo. Y el determinante siempre acompaña a un sustantivo, o puede acompañarlo. Otro esquema visto para sentencia. Ahora vienen las palabras invariables, las que no se modifican nunca, que tenemos adverbio de 7 tipos, de lugar que me dice dónde, aquí, allí, cerca, lejos, de tiempo que me dice cuándo, hoy, ahora, pronto, mañana, ayer, de modo que me dice cómo pasan las cosas, así, y también todos los que acaban, casi todos los que acaban en mente, rápidamente, útilmente, simpáticamente no. Palabras invariables que tenemos los adverbios, que son de 7 tipos, de lugar que me dicen dónde, aquí, allí, cerca, lejos, de tiempo que me dicen cuándo, hoy, ayer, mañana, pronto, tarde, de modo que me dicen cómo, bien, mal, regular, así, y muchos que acaban en mente, como por ejemplo rápidamente, lógicamente, de cantidad que me dicen cuánto, mucho, poco, bastante, demasiado. Por favor, cantidad, tened cuidado, no los confundáis con los determinantes indefinidos. Determinante, acordaos que llevan siempre un sustantivo. Si yo digo mucho pescado, mucho calor, alguna chica, pero adverbio no va a ir con un sustantivo, va a ir con un verbo. He comido mucho, hemos llegado bastantes, perdón, Joder. Palabras invariables, tenemos los adverbios de 7 tipos. Los de lugar, que me dicen dónde, por ejemplo, aquí, allí, cerca, lejos, pero una sola palabra, no se utilizan varias. Me decís en Madrid, eso no es un adverbio.
Tiempo me dice cuándo, hoy, mañana, ayer, pronto, tarde. Modo me dice cómo pasan las cosas o cómo me han salido. Bien, mal, regular, así. Y también muchos que acaban en mente, ¿eh? Rápidamente, útilmente, lógicamente. De cantidad que me dice cuánto, mucho, poco, bastante. Cuidado no confundirlos con los determinantes cuantificadores o indefinidos, que son iguales, pero los determinantes que hemos dicho siempre, que van con un sustantivo, mucho pescado, mucho calor, algún chico, bastante tiempo. Y sin embargo los adverbios no van con un sustantivo, generalmente acompañan a un verbo. He comido mucho, me he reído bastante, pero no van con sustantivo. Y luego los tres últimos que son fáciles: afirmación, sí, siempre, también; negación, no, nunca, tampoco; y duda. Repito, nunca uséis varias palabras. A lo mejor no es de duda, son tres palabras. A lo mejor, que hay que escribirlas separadas, por supuesto. De duda puede ser quizá, acaso, posiblemente, probablemente. Tampoco digáis tal vez, que son dos palabras. Cuando son tal vez o a lo mejor se llaman locuciones adverbiales, porque no es un adverbio, son varias palabras que actúan como un adverbio. Preposiciones, os las sabéis prácticamente: ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre. Hay estas dos nuevas: versus, vía. También están excepto e incluso, que no vienen aquí, pero bueno, no venían en el libro. Hay que aprendérselas de memoria. Conjunciones. En el libro no te vienen esta clasificación, yo os la puse porque creo que es interesante saber que hay coordinantes, y dentro de las coordinantes, que son las más utilizadas, copulativas, las que unen la i, sobre todo; disyuntivas, las que te hacen dudar una cosa o otra, u otras en este caso, o; adversativas, que te ponen una adversidad, como una especie de problema, un pero. Me gustaría ir, pero no puedo. Explicativas, es decir; y distributivas, cuando repiten como la misma palabra. Ya te portas bien, ya te portas mal. Bien, vienes pronto, bien, ¿vale? Y las interjecciones, que tampoco te vienen esta clasificación en el libro, te ponen todas seguidas, que es cuando escriben con exclamaciones o admiraciones y son como gritos de sorpresa, de miedo. Ah, oh, uy, esas son las que son interjecciones propias, de verdad. Luego hay otras que utilizan otra categoría gramatical, por ejemplo, un verbo o un sustantivo, pero actúan como interjecciones porque no quieren decir nada. Vaya, caramba, y alguna palabrota que os viene a la cabeza también, ¿no? Esas actúan como interjecciones, porque son como gritos de sorpresa, de dolor, de alegría. Y luego locucionales las llaman cuando son más de una palabra todavía. Madre mía, qué barbaridad, pero siguen siendo interjecciones, siguen siendo expresiones de sorpresa, de duda, de alegría. Y vamos por fin con la última, la lírica, que esta la vimos, nada, en la última sesión, muy fácil. ¿Qué hay que decir de la lírica medieval? Pues que teníamos como dos tipologías: la lírica popular y la lírica culta. La popular se transmitía oralmente, por eso eran anónimos, no se conocen autores. Sin embargo, la culta se escribían y se firmaban, ya se conocen autores. También en la temática, aunque eran las dos de amor, en la lírica popular lo solía expresar ese amor una mujer, y era una especie de sufrimiento porque no tenía a su amado cerca. Sin embargo, en la culta, quien lo expresaba era un hombre, y aunque la temática era amorosa, era más sufrimiento porque era como un amor inalcanzable, el amor cortés llaman, que siempre la quiere mucho a la mujer, pero no va a poder conseguirla, bien porque está casada, porque hay algún problema, y el hombre lo que hace es sufrir, sufrir y sufrir. Esas son las semejanzas y las diferencias. Luego, dentro de la lírica popular, tenemos las jarchas, fueron las primerísimas en los siglos XI y XII, y se escribían en un dialecto mozárabe. Luego tenemos las cantigas de amigo, un poquito más tarde, en el XIII y el XIV, y se escribían en gallego-portugués. Y por último, los villancicos, siglos XIV y XV, que ya se escribían en castellano. Ya os vuelvo a recordar, no tienen nada que ver con los villancicos nuestros ahora de Navidad, nada que ver. No tienen temática religiosa ni temática de Navidad, eran de esta temática, de amor, de una mujer que lloraba la ausencia de su amado. Y por fin la lírica culta, que ya hemos dicho que es por escrito, por eso aquí tenemos el nombre de algunos autores famosos. Teníamos como una distribución en tres distintas zonas:
galaico-portuguesa, que te lo llaman Galicia y Portugal del Norte, galaico-portuguesa, en el noroeste de España, si veis el mapa, arriba a la izquierda, que es donde está Galicia, fue en el siglo XIV y componían unas que se llamaban cantigas de amor. Tenemos la catalana, que si veis en el mapa, aunque no lo pone aquí, está arriba a la derecha, en el noreste, en Cataluña, siglos XIV y XV, con un autor muy famoso catalán, Ausiàs March. Y por último, la poesía cancioneril castellana. Castellana te lo dice en Castilla, en el siglo XV, con el máximo autor Jorge Manrique. También Juan de Mena, Marqués de Santillana, pero el máximo autor es Jorge Manrique, con una obra muy famosa que se titula Coplas a la muerte de su padre, que las escribió, se llama que es una elegía, porque es en lírica, en verso, que escribe triste por la pérdida de su padre cuando muere. Y son 40 estrofas que está muy bien porque están en una métrica especial que llaman manriqueña, porque la creó este hombre, que eran 8 sílabas, 8 sílabas, 4, 8 sílabas, 8 sílabas, 4, por eso también se llama de pie quebrado, que es como si cojeara cada 3, en arte menor y con rima ABC, consonante. Y nada más. Simplemente decir que las coplas a la muerte de su padre es una metáfora continua que identifica la vida de una persona con un río cuando nace y cuando va a dar a la mar, que es el morir, como bien dice Jorge Manrique. Bueno, después de esta exposición rápida, porque son 36 minutos y yo sé que más de 40 os cuesta, ha sido rápida y os vuelvo a repetir, si hay algo que no entendierais bien, por favor, revisadlo en las explicaciones más detenidas y más detalladas, que ahí pongo otros esquemas, hablo más pausado, hacemos las tareas para entenderlo mejor. Pero bueno, esto seguro que os sirve bastante, eso espero. Nada más. Hasta la próxima.